Se vuelven a escapar 3 puntos fuera de casa. Jota, ¿cómo ha estado el equipo y el partido en general? Coméntanos un poco. Bueno, el partido nos hemos puesto por delante en la primera parte y bastante rápido con una estrategia y bueno, luego hemos encajado una estrategia de 2 transiciones y bueno, estamos en un mal momento general del equipo y se nota, no tenemos capacidad para levantar este tipo de partidos cuando se nos complican. Bueno, no estamos en una buena situación y bueno, eso lo refleja el marcador, ¿no? Y el hecho de que no seamos capaces tampoco de reducir las distancias en un partido, bueno, primero no encajar ese tipo de goles, porque bueno, da la sensación de que no somos conscientes del peligro del rival y bueno, que no estamos organizando bien el partido como para minimizar un poco el daño que te puede hacer el rival. Y bueno, al final si no haces eso, cada rival tiene sus armas y si tú no sabes o no concretas cómo ponerte frente a esas armas para que no te hagan daño, pues al final te vas como el sábado pasado, ¿no? Que vas con 3 goles de diferencia o 2 al descanso y luego se hace muy difícil, ¿no? Luego ya nos han pintado un penalti por esa mano involuntaria dentro del área y ya que nos pone el partido con 4 no es muy difícil, ya pues con el portero jugador tampoco hemos sido capaces ni siquiera tampoco de hacer peligro, porque tampoco hemos tenido prácticamente opciones ni de marcar. Bueno, una situación como de bajada en picado, ¿no? Ahora mismo estamos en barrena y bueno, pues, tenemos que intentar recuperar el equipo para salir de esta situación lo más rápidamente posible. Comentas que no estamos en la mejor situación. ¿Qué crees que es lo que hace falta para dar ese empujón? Bueno, yo creo que estamos en un punto de bloqueo, ¿no? Típico punto de bloqueo en el que no te sale nada, el equipo intente lo que intente, no sale. Y bueno, creo que el equipo tiene que crecer desde la faceta defensiva, ¿no? Creo que tenemos un hándicap ahí importante, lo querremos asumir o no, pero tenemos un problema en la faceta defensiva, ¿no? No estamos siendo fuertes en la faceta defensiva y tenemos que fortalecer los últimos metros porque está claro que es donde estamos sufriendo y es lo que tenemos que solucionar. Sí que es verdad que hemos corregido algunas situaciones que tuvimos la semana pasada, sí es verdad que hemos corregido en situaciones de juego, ¿no? Sí que el equipo no ha sufrido en cuanto a la construcción del equipo contrario, pero realmente en situaciones de transición, en situaciones de defensa de estrategia, pues hemos vuelto a pecar de lo mismo, ¿no? De esa falta de proximidad o esa falta de mordiente para que el equipo rival no te pueda hacer daño, ¿no? Estamos prácticamente en la misma situación en esa parte.